El salón entero guardó silencio cuando Clara levantó la copa y dijo, con una sonrisa tan elegante como venenosa: antes de brindar por mi hija, quiero agradecer a quienes hicieron posible esta boda, porque no todos en esta familia han sabido estar a la altura. Ernesto Salvatierra, sentado en una mesa lateral, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y los padres importantes, sintió que el corazón le dio un golpe seco contra las costillas. No era miedo. No era sorpresa. Era ese presentimiento antiguo, esa punzada que conocía demasiado bien, la misma que había sentido durante años cada vez que su esposa respiraba hondo antes de clavarlo con una frase aparentemente educada. Clara llevaba un vestido azul oscuro, ajustado con una precisión impecable. Su cabello, recogido en un moño bajo, brillaba bajo las lámparas de cristal. Parecía una mujer poderosa, serena, dueña de la situación. Todos la miraban con admiración. Era la madre de la novia, la empresaria respetada, la mujer que había organizado, según creían todos, una boda de ensueño. Ernesto estaba con su traje gris, el mismo que había mandado arreglar en una sastrería modesta del barrio. Lo había elegido con cuidado. Había pasado la palma por la tela antes de salir de casa, como si ese pequeño gesto pudiera darle valor. Su hija, Lucía, estaba hermosa. El vestido blanco caía sobre ella como agua tranquila. Tenía los ojos brillantes, las mejillas encendidas, una sonrisa nerviosa que iba y venía mientras apretaba la mano de su esposo, Adrián. Pero cuando escuchó el tono de su madre, esa sonrisa comenzó a congelarse. Los invitados también notaron algo. Las risas se apagaron poco a poco. Los cubiertos dejaron de sonar. Un camarero quedó inmóvil junto a una mesa, sosteniendo una bandeja de copas. El cuarteto de cuerdas, que hasta ese momento tocaba una melodía suave, bajó el ritmo hasta desaparecer en un silencio incómodo. Clara disfrutó ese instante. Se notaba en la forma en que inclinó ligeramente la cabeza, en la manera pausada con que recorrió el salón con la mirada. Quería testigos. Quería público. Quería que la humillación no fuera un accidente, sino una ceremonia. Mi hija merece lo mejor, continuó. Y hoy lo tiene. Tiene un esposo preparado, una familia política seria y un futuro que, gracias a Dios, no dependerá de hombres sin ambición. Algunas personas se miraron entre sí. Ernesto bajó los ojos hacia sus manos. Las tenía entrelazadas sobre el mantel blanco. Sus dedos estaban quietos, pero por dentro sentía que todo su cuerpo temblaba. Lucía murmuró: «Mamá». Pero Clara levantó una mano sin mirarla, como si aquella interrupción fuera una molestia menor. «No, hija. Hoy también es un día para decir verdades. Durante años te enseñé a no conformarte, a no depender de nadie, a elegir mejor que yo». Una risa nerviosa escapó de una prima lejana, pero murió enseguida. Clara giró por fin hacia Ernesto. Y entonces él lo supo. La frase venía hacia él como un cuchillo lento. «Porque yo cometí un error», dijo ella. «Me casé con un hombre bueno, sí, pero bueno no siempre significa útil». El murmullo que recorrió el salón fue breve, contenido, casi avergonzado. Algunos invitados fingieron no escuchar. Otros miraron directamente a Ernesto, con esa curiosidad cruel que la gente muestra cuando presencia una desgracia ajena y no sabe apartar la vista. Clara sonrió apenas. Ernesto siempre fue sencillo. Demasiado sencillo. Un hombre que se conformaba con poco. Que nunca entendió lo que significa construir una vida grande. Y aunque hoy está aquí, como corresponde, todos sabemos que esta celebración no habría sido posible si dependiera de él. Lucía soltó la mano de Adrián. «Mamá, basta». Pero Clara siguió. «No, Lucía. Tu padre te quiere, nadie lo niega.
Pero querer no paga salones, ni banquetes, ni vestidos, ni músicos, ni flores. Querer no abre puertas. Querer no construye futuro. Ernesto sintió que algo se le quebraba por dentro, pero no levantó la voz. No se defendió. No todavía. Miró el centro de la mesa, donde una vela flotaba dentro de un pequeño recipiente de cristal. La llama se movía apenas, delicada, como si también tuviera miedo de hacer ruido. Y en ese silencio espeso, mientras su esposa lo reducía a una sombra delante de 200 personas, Ernesto recordó la llamada del banco, los recibos firmados, las noches enteras calculando gastos, la libreta escondida en el cajón del taller, el nombre del salón reservado a su cuenta, el vestido que Lucía creía que su madre había pagado, las flores elegidas por la novia, el adelanto del fotógrafo, la orquesta, el menú, los centros de mesa, cada pequeño detalle. Todo. Todo lo había pagado él. Pero para entender cómo Ernesto Salvatierra llegó a aquella mesa lateral, humillado en la boda de su hija por la mujer que juró amarlo, hay que volver 32 años atrás, cuando todavía creía que el amor era una casa que se construía entre dos. Ernesto conoció a Clara en una feria artesanal de Valencia, una tarde de mayo en la que el cielo parecía recién lavado por la lluvia. Él tenía 27 años y trabajaba en el taller de su padre, restaurando muebles antiguos. No era rico. Nunca lo había sido. Pero sus manos tenían un talento especial para devolverle dignidad a las cosas rotas. Una silla con la pata quebrada, una mesa carcomida por la humedad, un armario abandonado en un trastero. Ernesto los miraba como si escuchara algo que otros no podían oír. Decía que cada objeto tenía memoria y que restaurar no era disimular heridas, sino hacer que siguieran contando su historia sin vergüenza. Clara llegó al puesto con un vestido rojo y una carpeta bajo el brazo. Tenía 24 años, estudiaba administración de empresas y hablaba con una seguridad que a Ernesto le pareció fascinante. ¿Usted hizo esto?, preguntó, tocando la superficie de una cómoda de nogal. La restauré, respondió él. La madera hizo casi todo. Yo solo tuve paciencia. Clara sonrió. La paciencia está sobrevalorada. Ernesto rió, sin sospechar que aquella frase, dicha con gracia, sería años después la explicación de tantas heridas. Ella era ambiciosa, rápida, brillante. Soñaba con tener una empresa de eventos de lujo, organizar bodas, cenas corporativas, galas benéficas. Decía que sabía mirar una habitación vacía y verla llena de luces, flores y gente importante. A Ernesto le gustaba escucharla. Él no necesitaba estar en el centro. Se sentía cómodo acompañando, sosteniendo desde atrás. Clara, en cambio, parecía haber nacido para entrar en cualquier sitio y hacer que todos giraran la cabeza. Se enamoraron rápido. O, al menos, Ernesto se enamoró con esa entrega profunda de los hombres que no saben amar a medias. Clara se dejó querer. Le gustaba sentirse admirada. Le gustaba que Ernesto la mirara como si el mundo se ordenara alrededor de ella. Cuando se casaron, no tuvieron una gran fiesta. Apenas una comida familiar en un restaurante pequeño. Ernesto recordaba todavía el vestido sencillo de Clara, el ramo de margaritas, el temblor de su voz al decir sí, acepto. Aquella tarde, mientras bailaban bajo una guirnalda de luces baratas, él le prometió: algún día vas a tener todo lo que soñás. Clara apoyó la cabeza en su hombro. No quiero todo. Solo quiero que no me frenes. Él no entendió entonces la advertencia escondida en aquella frase. Durante los primeros años, Ernesto trabajó sin descanso. Por la mañana restauraba muebles en el taller. Por la tarde ayudaba a Clara con los primeros encargos de su pequeña empresa de eventos. Cargaba mesas, pintaba estructuras, colgaba luces, reparaba sillas,
conducía la furgoneta, hacía presupuestos, atendía proveedores. Nunca aparecía en las fotografías, nunca firmaba los contratos, nunca hablaba con los clientes elegantes que Clara quería impresionar. Pero estaba en todo. Si un arco floral se caía, Ernesto lo arreglaba. Si faltaban manteles, Ernesto iba a buscarlos. Si un cliente exigía cambios imposibles a última hora, Ernesto respiraba hondo y encontraba una solución. Clara se presentaba como fundadora, directora creativa, mente estratégica. Y lo era. Tenía buen gusto, carácter y una capacidad feroz para negociar. Pero la empresa no habría sobrevivido los primeros 5 años sin las manos calladas de Ernesto. Él no pedía reconocimiento. Se decía que el matrimonio era eso. Uno brillaba, el otro sostenía la luz. Cuando nació Lucía, todo cambió. Ernesto recordaba la primera vez que la sostuvo en brazos. Era diminuta, roja, furiosa, con los puños cerrados como si hubiera llegado al mundo dispuesta a reclamar su espacio. Clara estaba agotada y lloraba en silencio. Ernesto se acercó a la cama del hospital y le mostró a la niña. «Mira, Clara. Tiene tu fuerza». Clara sonrió débilmente. «Y espero que no tenga tu conformismo». Él pensó que era una broma. Besó la frente de su esposa y no respondió. Lucía se convirtió en el centro de su vida. Ernesto aprendió a cambiar pañales, a calentar biberones, a caminar de madrugada por el pasillo mientras la niña lloraba sin consuelo. Clara, cada vez más ocupada con la empresa, comenzó a delegar en él las tareas de la casa. «Vos tenés más paciencia», decía. «Además, mi trabajo exige imagen, presencia, energía. No puedo aparecer en una reunión con ojeras». Ernesto aceptaba. Aceptaba porque amaba a su hija. Aceptaba porque pensaba que Clara estaba construyendo algo para los tres. Aceptaba porque, en el fondo, creía que el sacrificio silencioso algún día sería comprendido. Los años pasaron como pasan las cosas importantes, sin hacer demasiado ruido hasta que un día uno mira atrás y descubre que la vida cambió por completo. La empresa de Clara creció. Clara Montiel Eventos empezó a aparecer en revistas locales. Luego llegaron bodas de familias adineradas, cócteles para políticos, cenas privadas para empresarios. Clara aprendió a vestir de forma impecable, a hablar con acento neutro, a moverse en salones caros como si hubiera nacido en ellos. Ernesto, mientras tanto, seguía usando camisas con olor a madera y barniz. Al principio, Clara decía que eso le parecía auténtico. Después empezó a pedirle que no fuera a ciertos eventos. «No es que me avergüences», decía mientras se colocaba pendientes frente al espejo. «Es solo que no sabes manejarte con esa gente. Te quedas callado, hablas de muebles, haces comentarios simples. No quiero que te sientas incómodo». Pero Ernesto sabía que no era por él. Era por ella. La primera vez que Clara lo presentó como mi marido, que me ayuda con algunas cosas, Ernesto sintió una pequeña punzada. No era mentira, pero tampoco era verdad. Él no ayudaba. Él había vendido la furgoneta de su padre para pagar el primer depósito de la oficina. Él había trabajado noches enteras sin cobrar un sueldo. Él había renunciado a ampliar el taller porque Clara necesitaba más espacio para almacenar decoración. Él había cuidado a Lucía para que ella pudiera reunirse con clientes, viajar, crecer. Pero cuando todos levantaron sus copas y felicitaron a Clara por su éxito, Ernesto sonrió. Porque la amaba. Porque todavía creía que el amor no llevaba cuentas. Lucía creció entre dos mundos. Con su madre aprendió a entrar en lugares elegantes, a saludar con seguridad, a elegir vestidos, a distinguir copas, flores y protocolos. Con su padre aprendió a lijar madera, a escuchar el silencio,
a preparar chocolate caliente en días de lluvia, a pedir perdón incluso cuando el orgullo decía lo contrario. De niña, Lucía adoraba a Ernesto. Corría al taller después del colegio, se subía a un taburete y lo miraba trabajar. «Papá, ¿por qué esa mesa tiene manchas?», preguntaba. «Porque vivió mucho», respondía él. «¿Y se pueden borrar?». Ernesto sonreía. «Algunas sí. Otras no. Pero no todas las manchas son feas. Algunas muestran que algo fue usado, amado, compartido». Lucía fruncía el ceño, intentando comprender. «Entonces las cosas rotas no son inútiles». Él dejaba la lija sobre la mesa y la miraba con ternura. «Nada que pueda volver a sostener algo es inútil, mi niña». Ella se lanzaba a sus brazos y él pensaba que, pasara lo que pasara, mientras tuviera ese abrazo, su vida tenía sentido. Pero las niñas crecen. Y a veces, cuando crecen en una casa donde una voz domina y la otra calla, aprenden a confundir autoridad con verdad. Clara nunca insultaba a Ernesto con gritos. Eso habría sido demasiado vulgar para ella. Su crueldad era más fina, más socialmente aceptable. Venía envuelta en frases breves, en sonrisas tensas, en comentarios que parecían inofensivos delante de otros. «Ernesto no entiende de números, pero tiene buen corazón. Mi marido es feliz con poco. Es una suerte, porque nunca aspiró a mucho. Él se encarga de las cosas prácticas. Ya saben, alguien tiene que hacerlo». Al principio, Lucía se incomodaba. «Mamá, no digas eso». Clara respondía. «Ay, hija, no seas sensible. Tu padre sabe que lo digo con cariño». Y Ernesto, para evitar conflicto, asentía. «Claro, princesa. No pasa nada». Ese «no pasa nada» se volvió una frase habitual en la casa. Cuando Clara llegaba tarde y no avisaba, «no pasa nada». Cuando olvidaba el cumpleaños de Ernesto, «no pasa nada». Cuando cancelaba una cena familiar porque un cliente importante la había invitado a un cóctel, «no pasa nada». Cuando Lucía, ya adolescente, empezó a imitar el tono de su madre y le dijo a su padre que no entendía las cosas importantes, «no pasa nada». Pero sí pasaba. Pasaba dentro de Ernesto. Cada frase quedaba depositada en algún lugar profundo, como polvo sobre un mueble que nadie limpia durante años. No se veía al principio. Pero un día, al pasar la mano, aparecía la capa gris de todo lo que no se dijo. Cuando Lucía cumplió 16 años, Clara organizó una fiesta en un hotel pequeño. Ernesto pasó 2 semanas construyendo a mano un panel de madera con luces para que su hija pudiera tomarse fotos con sus amigas. Lo hizo de noche, después de cerrar el taller, cuidando cada detalle. Pintó las iniciales de Lucía con dorado suave y colocó pequeñas flores blancas alrededor. El día de la fiesta, Lucía entró al salón y se emocionó. «Es precioso», dijo, tocando las luces. Ernesto, desde una esquina, sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Clara apareció detrás de ella y comentó. «Fue idea mía. Tu padre solo lo armó». Lucía miró a su madre, luego a Ernesto. Él sonrió. «Lo importante es que te guste, mi niña». Lucía corrió a abrazarlo. Todavía, en aquel entonces, corría a abrazarlo. Pero algo fue cambiando en los años siguientes. Clara se encargó de pulir a su hija como se pule una pieza para exhibición. Le repetía que debía aspirar alto, elegir bien, no dejarse arrastrar por sentimentalismos. Le hablaba de hombres exitosos, de familias importantes, de la necesidad de no repetir errores. Ernesto escuchó una vez desde la cocina. «Tu padre es bueno, Lucía, pero ser bueno no basta. Yo tuve que empujar sola esta familia». A Ernesto se le cayó una cuchara al suelo.
El sonido metálico hizo que ambas se callaran. Cuando entró al comedor, Clara no mostró culpa. Apenas levantó una ceja. ¿Escuchaste? Él recogió la cuchara lentamente. No quise interrumpir. Mejor, dijo Clara. Así también lo sabes. Lucía, con 18 años, evitó mirarlo. Aquella noche Ernesto no durmió. Se quedó sentado en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando la sombra del armario. Clara dormía de espaldas, tranquila, respirando con calma. Él pensó en todas las mañanas en que había despertado antes que todos. En los desayunos preparados, en los uniformes planchados, en las reparaciones, en las facturas pagadas con trabajos extra, en los fines de semana sacrificados para que Clara pudiera atender eventos. Pensó en sus propias oportunidades perdidas. En el taller que pudo haber crecido. En los clientes que rechazó. En los viajes que nunca hizo. Y por primera vez se preguntó, sin atreverse a decirlo en voz alta: ¿en qué momento mi amor se convirtió en permiso para que me despreciaran? Pero al amanecer, cuando Lucía bajó a desayunar y le pidió que la llevara a la universidad, Ernesto volvió a sonreír. Claro, mi niña. Terminate el café y salimos. Porque todavía era su padre. Porque todavía la amaba más que a su propio orgullo. Cuando Lucía conoció a Adrián, Ernesto notó algo distinto en ella. Había brillo en sus ojos, una alegría nerviosa que intentaba disimular. Adrián era abogado, hijo de una familia acomodada, educado en colegios privados, con modales perfectos y una ambición tranquila. Clara lo aprobó desde el primer momento. Ese sí es un hombre con futuro, dijo después de la primera cena. Ernesto no respondió. Adrián le había parecido correcto, quizá un poco distante, pero respetuoso. Lo único que le importaba era que quisiera bien a Lucía. Una noche, mientras lavaban platos después de cenar, Lucía se acercó a su padre con una copa en la mano. ¿Te cae bien Adrián? Ernesto dejó el plato en el escurridor. Me importa más cómo te sentís vos con él. Ella sonrió. Me siento segura. Él asintió, aunque algo en esa palabra le dejó un eco extraño. La seguridad es importante, dijo. Pero no olvides preguntarte si también te sentís escuchada. Lucía lo miró con ternura, como si por un momento volviera a ser la niña del taller. Papá. Solo digo eso. El amor no debería hacerte sentir pequeña. La frase quedó flotando entre ellos. Lucía bajó la mirada. ¿Vos te sentís pequeño con mamá? Ernesto se quedó inmóvil. El agua seguía corriendo del grifo. Afuera, un coche pasó por la calle mojada. Desde el salón llegaba la voz de Clara hablando por teléfono con una clienta. Él cerró el grifo. Tu madre y yo hemos tenido una vida complicada. Eso no responde. Ernesto secó sus manos con un paño. Quiso decir la verdad. Quiso decir, sí, muchas veces. Quiso decir, hay días en que siento que desaparecí. Quiso decir, no permitas que nadie convierta tu silencio en costumbre. Pero vio en los ojos de Lucía una mezcla de miedo y esperanza. Y no quiso ensuciarle la imagen de su madre. Lo importante es que vos construyas algo mejor, respondió. Lucía lo abrazó. Fue un abrazo breve, pero sincero. Ernesto cerró los ojos. No sabía que, años después, en la boda de esa misma hija, tendría que recordar aquel abrazo para no derrumbarse. La propuesta llegó en una cena familiar en casa de los padres de Adrián. Todo fue perfecto. Demasiado perfecto. La mesa larga, la vajilla de porcelana, los arreglos florales sobrios, las sonrisas medidas. Adrián se levantó antes del postre, tomó la mano de Lucía y se arrodilló. Lucía lloró.
Clara lloró también, pero de una manera elegante, cuidando que el maquillaje no se estropeara. Ernesto lloró en silencio. Cuando Lucía dijo que sí, él aplaudió con las manos temblorosas. Sintió alegría, miedo, nostalgia. Vio a su hija con el anillo en el dedo y recordó a la niña que se dormía sobre su pecho. Comprendió que los hijos no se van de golpe, se van durante años, en pequeños pasos, hasta que un día caminan hacia otra vida y uno debe sonreír aunque algo se quede vacío. Más tarde, en el coche de regreso, Clara empezó a hablar de la boda. Tiene que ser impecable. Nada modesto. La familia de Adrián está acostumbrada a cierto nivel. Ernesto conducía con cuidado. Podemos hacer algo bonito sin exagerar. Clara soltó una risa seca. Ernesto, por favor. No estamos hablando de una comunión en un restaurante de barrio. Es la boda de nuestra hija. Lo sé. No, no lo sabes. Para vos todo puede resolverse con buena voluntad y 2 flores en un frasco. Pero esto es importante. La gente va a mirar. Va a comparar. Va a hablar. Ernesto apretó suavemente el volante. Lucía, sentada atrás, no dijo nada. Ese silencio dolió más que la frase de Clara. Durante las semanas siguientes, la boda se convirtió en el centro absoluto de la casa. Clara tomó el control con una intensidad casi militar. Hizo listas, llamó a proveedores, visitó salones, comparó menús, eligió colores, descartó opciones. Lucía intentaba opinar, pero su madre la interrumpía con frecuencia. Confía en mí, hija. Yo sé de esto. Ernesto acompañaba cuando se lo permitían. En una visita al Salón Los Naranjos de San Gabriel, un lugar precioso en las afueras de la ciudad, con jardines iluminados, fuentes antiguas y un comedor de techos altos, Lucía se quedó sin aliento. Mamá, es hermoso. Clara miró alrededor con gesto crítico. Es aceptable. Habría que mejorar la iluminación y cambiar las sillas. El encargado explicó el presupuesto. Clara no parpadeó, pero Ernesto sintió que el número le atravesaba el estómago. Era una cantidad enorme. Una cantidad que ellos no podían pagar sin endeudarse gravemente. Al salir, Ernesto esperó a que Lucía se adelantara para hablar con Clara. No podemos permitirnos esto. Clara lo miró como si hubiera dicho una vulgaridad. No empieces. Clara, es demasiado. Podemos buscar otro lugar. Mi hija no va a casarse en un sitio mediocre porque vos tengas mentalidad de pobre. Ernesto respiró hondo. No es mentalidad de pobre. Es realidad. La realidad es que durante toda la vida pensaste en pequeño. Yo no. Por eso llegué donde llegué. Él la observó en silencio. Quiso recordarle que había llegado allí sobre sus hombros. Quiso decirle que cada evento exitoso también llevaba sus manos, sus madrugadas, sus renuncias. Pero Lucía volvió hacia ellos. ¿Pasa algo? Clara sonrió al instante. Nada, cariño. Tu padre está preocupado por detalles sin importancia. Ernesto miró a su hija. Ella parecía tan ilusionada. Tan joven. Tan confiada. Y entonces cometió el mismo error que había cometido toda su vida, se tragó su angustia para no romper la alegría de alguien más. Es un lugar precioso, dijo. Lucía sonrió. ¿De verdad te gusta? Él asintió. Si es el lugar que te hace feliz, entonces me gusta. Esa noche, después de cenar, Ernesto bajó al taller. Encendió la luz amarillenta y se quedó mirando los muebles a medio restaurar. Había un aparador antiguo esperando barniz, 4 sillas de comedor con la tapicería rota, una mesa de roble que necesitaba una pata nueva.
Se sentó en su banco de trabajo y abrió la libreta donde anotaba sus cuentas. Tenía ahorros. No muchos, pero sí más de lo que Clara imaginaba. Durante años había guardado pequeñas cantidades de trabajos personales, restauraciones pagadas en efectivo, encargos privados, reparaciones especiales. No lo había hecho para ocultar dinero. Lo había hecho porque siempre quiso comprar un local más grande, quizá contratar a alguien, quizá recuperar ese sueño que había dejado suspendido por la familia. También tenía un terreno pequeño heredado de su padre en las afueras. Nada lujoso, pero vendible. Miró los números durante mucho tiempo. Luego miró una fotografía vieja pegada en la pared del taller. Lucía tenía 6 años y aparecía con un pincel en la mano, manchada de barniz hasta los codos, riendo junto a él. Papá, cuando me case, vos me vas a hacer una mesa gigante para que quepa toda la gente que quiero. Ernesto cerró los ojos. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Solo sabía que su hija soñaba con una boda hermosa. Y que él, aunque nadie lo viera, todavía quería regalarle el mundo. Al día siguiente, llamó al encargado del salón. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Soy Ernesto Salvatierra, el padre de Lucía. Quiero hablar sobre la reserva». El hombre fue amable. «Sí, señor Salvatierra. Su esposa nos comentó que estaban evaluando opciones». Ernesto respiró despacio. «Quiero pagar el anticipo». Hubo una pausa. «Por supuesto. ¿Desea que la factura salga a nombre de la señora Clara Montiel Eventos?» Ernesto miró sus manos. Manos gastadas, con pequeñas cicatrices, con uñas cortas, con marcas de una vida entera trabajando. «No», respondió. «A mi nombre. Pero necesito pedirle algo». «Dígame». «Mi hija no debe saberlo todavía. Quiero que piense que esto es un regalo de la familia. No quiero que se sienta culpable por el gasto». «Entiendo». Ernesto tragó saliva. «Y mi esposa tampoco necesita saber los detalles del pago». El encargado dudó apenas. «Mientras usted figure como responsable del contrato, no hay problema». Ernesto cerró los ojos un segundo. «Entonces hagámoslo». Aquel fue el primer pago. No el último. Después vinieron las flores. Lucía quería peonías blancas y ramas de olivo. Clara dijo que eran caras. Pero luego habló como si hubiera conseguido un descuento brillante. En realidad, Ernesto fue al proveedor al día siguiente y pagó la diferencia. Después vino el vestido. Lucía se probó 5. Clara criticó todos. Demasiado sencillo, demasiado juvenil, demasiado común. Hasta que Lucía salió del probador con uno de encaje delicado, mangas transparentes y una caída perfecta. No dijo nada. Solo se miró al espejo y empezó a llorar. Ernesto, sentado al fondo de la boutique, sintió que la garganta se le cerraba. «Ese es», susurró. Clara preguntó el precio y endureció el rostro. «Es excesivo». Lucía se secó las lágrimas rápidamente. «No pasa nada. Puedo probarme otro». Ernesto reconoció esa frase. «No pasa nada». La misma rendición heredada. Esa tarde volvió solo a la boutique. «Quiero pagar el vestido», dijo. La dependienta sonrió. Su esposa ya dijo que iban a pensarlo. «No hace falta pensarlo». Firmó el comprobante con una mezcla de dolor y felicidad. Dolor porque sabía que nadie lo sabría. Felicidad porque imaginó a Lucía caminando hacia el altar sintiéndose hermosa. Así fue pagando todo. El fotógrafo. La música. El pastel. El menú. La iluminación extra que Clara presumiría como idea propia.
la habitación del hotel para que Lucía se preparara. Incluso los pequeños regalos para los invitados. Cada vez que Clara decía en casa, logré negociar esto, Ernesto bajaba la mirada y seguía comiendo. Cada vez que Lucía decía, mamá, gracias por encargarte, Ernesto sonreía sin mostrar los dientes. A veces, de madrugada, sentado en el taller, revisaba los recibos y sentía miedo. Había vendido el terreno de su padre. Había usado sus ahorros. Había aceptado trabajos extra. Las manos le dolían más que antes. La espalda le ardía. Pero cuando pensaba en Lucía, seguía adelante. Solo hubo una persona que empezó a sospechar. Don Mateo, el antiguo amigo de su padre, abogado jubilado y cliente ocasional del taller, llegó una tarde con una silla para reparar y encontró a Ernesto revisando contratos. Eso no parece madera, dijo. Ernesto cerró la carpeta con rapidez. Cosas de la boda. Mateo lo observó por encima de sus gafas. ¿Cosas caras? Ernesto no respondió. El anciano se sentó despacio. Ernesto, te conozco desde que eras un muchacho. Tenés esa cara de hombre que está dando más de lo que puede. Es mi hija. Eso no responde. Ernesto sonrió con tristeza. Es la única respuesta que tengo. Mateo guardó silencio unos segundos. ¿Clara sabe lo que estás haciendo? No. ¿Y por qué lo ocultas? Ernesto miró hacia la ventana del taller. Afuera llovía suavemente. El agua resbalaba por el cristal en líneas torcidas. Porque si lo sabe, lo convierte en guerra. Si Lucía lo sabe, se siente culpable. Y yo no quiero eso. Mateo suspiró. Una cosa es amar en silencio. Otra es permitir que te borren. Ernesto apretó los labios. No me importa que me borren a mí. Ese es el problema, dijo Mateo. Te acostumbraste a creer que tu lugar es desaparecer. Ernesto quiso responder, pero no encontró palabras. Porque en el fondo sabía que era cierto. La boda se acercaba y Clara se volvía cada vez más insoportable. La presión, la necesidad de aparentar, el deseo de impresionar a la familia de Adrián la convertían en una mujer afilada. Una noche, 3 semanas antes de la ceremonia, Clara entró al taller sin tocar la puerta. Ernesto estaba lijando una pieza pequeña, concentrado. Necesito que no hagas comentarios raros el día de la boda, dijo. Él apagó la lijadora. ¿Comentarios raros? Sí. Ya sabes. Cosas sentimentales, historias de cuando Lucía era niña, frases simples. La familia de Adrián es culta. No quiero que parezcamos provincianos. Ernesto la miró. Tenía polvo de madera en la camisa. Los ojos cansados. Las manos inflamadas por el trabajo. Soy su padre, Clara. Nadie dijo lo contrario. ¿También te molesta que hable como padre? Ella cruzó los brazos. Me molesta que no sepas medir los momentos. La boda no es sobre vos. Ernesto soltó una risa breve, sin alegría. Nada ha sido sobre mí en esta casa desde hace muchos años. Clara lo miró con sorpresa, como si un mueble acabara de hablar. ¿Ahora vas a hacerte la víctima? No. Mejor. Porque sería ridículo. Él bajó la vista hacia la mesa. Clara dio un paso más. Y otra cosa. En la recepción, vas a sentarte con mis primos y algunos conocidos. La mesa principal estará completa. Ernesto levantó lentamente la cabeza. ¿No voy a sentarme con mi hija? Lucía estará con Adrián, sus suegros y conmigo. Es lo normal. Lo normal es que el padre de la novia esté cerca. Clara suspiró con fastidio. Ernesto, por favor.
No compliques todo. Ya bastante hago para que encajes en un evento de este nivel. La frase quedó suspendida entre ellos. Él sintió que algo dentro de su pecho se apagaba. No gritó. No lloró. Solo preguntó. ¿Lucía sabe eso? Lucía tiene demasiadas cosas en la cabeza. No la molestes con inseguridades tuyas. Clara se dio la vuelta y salió del taller. Ernesto se quedó solo, rodeado de herramientas, muebles incompletos y polvo flotando bajo la luz amarilla. Por primera vez desde que empezó a pagar la boda, sintió una punzada de arrepentimiento. No por el dinero. No por el esfuerzo. Sino porque entendió que quizá estaba financiando el escenario exacto donde terminarían de borrarlo. Esa noche, después de que Clara se durmiera, Ernesto buscó en una caja vieja una fotografía de Lucía cuando tenía 8 años. Estaba sentada sobre una mesa recién restaurada, con las piernas colgando, sonriendo sin dientes. Detrás, con letra infantil, ella había escrito: «Papá, tú arreglas todo». Ernesto pasó el pulgar por la frase. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin intentar detenerse. No sabía todavía que en la boda, delante de todos, Clara cometería el error más grande de su vida. No sabía que aquellas facturas guardadas, aquellos contratos firmados y aquella verdad escondida durante meses se convertirían en la única defensa que necesitaría. No sabía que su hija, al final de aquella noche, tendría que elegir entre la versión cómoda que le habían contado y el padre silencioso que lo había dado todo sin pedir nada. Lo único que sabía era que, a la mañana siguiente, volvería a levantarse temprano. Volvería a trabajar. Volvería a callar. Porque la boda de Lucía estaba cerca. Y Ernesto Salvatierra, el hombre al que todos creían pequeño, todavía tenía una última promesa que cumplir. La mañana de la boda amaneció con un cielo limpio, casi cruel en su belleza. Ernesto se despertó antes de que sonara el despertador. Durante unos minutos permaneció inmóvil, mirando el techo de la habitación que compartía con Clara desde hacía más de 30 años. A su lado, ella dormía de espaldas, envuelta en una bata de seda que había comprado para esa ocasión, como si incluso el amanecer necesitara encontrarla preparada para ser admirada. Él giró la cabeza y la observó. Durante un segundo, buscó en su rostro a la mujer de la feria artesanal, aquella joven de vestido rojo que tocaba muebles restaurados con curiosidad, aquella que una vez se había reído de sus bromas, aquella que le había tomado la mano bajo una guirnalda de luces baratas y había prometido caminar con él. Pero esa mujer ya no estaba. O quizás nunca había sido exactamente como él la recordaba. Clara abrió los ojos de pronto y lo encontró mirándola. «¿Qué haces despierto?», preguntó, con voz seca. No podía dormir. Ella se incorporó y miró el reloj. «Pues espero que no arruines el día con esa cara. Hoy es importante para Lucía». Ernesto asintió. «Lo sé». Clara se levantó sin decir nada más. Caminó hacia el baño, cerró la puerta y, segundos después, el sonido de la ducha llenó la habitación. Ernesto siguió acostado un momento más. «Hoy no es sobre mí», se dijo. Lo había repetido tantas veces que ya no sabía si era generosidad o condena. Se vistió despacio. La camisa blanca estaba recién planchada. El traje gris colgaba de la puerta del armario. No era elegante como los de los invitados de Adrián, pero le quedaba bien. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, vio su propio reflejo y se sorprendió de lo viejo que parecía. No viejo por edad. Viejo por cansancio. Tenía los ojos hundidos, las líneas del rostro más marcadas, la espalda ligeramente encorvada. Pero había algo distinto en su mirada. Algo que no estaba allí el día anterior. No era rabia. Era claridad.
En el bolsillo interior del saco guardó un sobre marrón. Dentro estaban las copias de los contratos, los recibos, las transferencias, los comprobantes del salón, del vestido, de las flores, del fotógrafo, de la música, del banquete. Todo ordenado por fecha. No planeaba usarlo. No quería usarlo. Pero don Mateo le había insistido. Llévalo contigo, le dijo la noche anterior. No para atacar. Para no quedarte indefenso si vuelven a pisarte. Ernesto había negado con la cabeza. Es la boda de mi hija. Precisamente. No permitas que conviertan tu amor en vergüenza. Ahora él sobrepesaba contra su pecho como una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. Cuando bajó a la sala, Clara ya estaba dando órdenes por teléfono. No, las flores deben estar listas antes de las 4. Y quiero las copas alineadas. No me importa quién se encargue, resuélvanlo. Lo vio aparecer y lo recorrió de arriba a abajo. No está mal, dijo. Aunque esa corbata es demasiado simple. Ernesto bajó la vista hacia la corbata azul oscuro que Lucía le había regalado años atrás, en un día del padre. Era barata, pero ella la había elegido sola. Tenía entonces 12 años y se la entregó envuelta en papel dorado, diciendo: para que te veas bonito cuando vayas conmigo a lugares importantes. Él acarició apenas la tela. Es la que quería usar. Clara suspiró. Haz lo que quieras. Pero no te quedes pegado a Lucía todo el día. Va a estar ocupada. Ernesto no respondió. A media mañana fueron al hotel donde Lucía se preparaba. La habitación estaba llena de movimiento, maquilladoras, peinadoras, primas, amigas, bolsas, flores, perfumes, risas nerviosas. Clara entró como una directora de escena, corrigiendo detalles, revisando horarios, mirando con desconfianza cada cinta y cada broche. Lucía estaba frente al espejo, con una bata blanca y el cabello sujeto a medio peinar. Al ver a su padre, su rostro cambió. Por un instante dejó de ser la novia rodeada de expectativas y volvió a ser su niña. Papá. Ernesto se quedó en la puerta. No se atrevía a acercarse demasiado, como si aquel lugar delicado pudiera romperse con sus manos de carpintero. Estás hermosa, mi niña. Lucía sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Todavía no tengo el vestido. No hace falta, dijo él. Ya estás hermosa. Ella se levantó y fue hacia él. Lo abrazó con fuerza. Ernesto cerró los ojos. Sintió el perfume suave de su cabello, el temblor de sus dedos, el calor de aquel cuerpo que él había cargado tantas veces cuando era apenas una bebé. Gracias por venir temprano, susurró ella. Él quiso decir, no habría lugar en el mundo más importante que este. Pero solo respondió: siempre. Clara los observó desde el espejo con una expresión difícil de leer. Cuidado con el maquillaje emocional, intervino. Lucía, no puedes llorar ahora. La joven se apartó y se secó los ojos riendo nerviosamente. Sí, mamá. Ernesto retrocedió. Mientras las asistentes sacaban el vestido, Lucía miró a su padre. ¿Te quedas a verme? Antes de que Ernesto pudiera responder, Clara habló. Cariño, no. Hay demasiada gente aquí. Además, tu padre puede esperar abajo. Este momento es más de mujeres. Ernesto sintió el golpe, pero asintió. Está bien. Lucía dudó. Pero yo quería. Lucía, dijo Clara, con dulzura forzada. No compliquemos el horario. Ernesto sonrió a su hija. No pasa nada. Otra vez esas 3 palabras. Pero esta vez, al decirlas, le dolieron de una manera nueva. Bajó al vestíbulo del hotel y se sentó junto a una ventana.
Afuera, la ciudad seguía su curso como si aquel día no estuviera partiéndolo por dentro. La gente cruzaba la calle, los taxis se detenían, una pareja discutía junto a una cafetería, un niño tiraba de la mano de su madre. La vida de los otros siempre parecía sencilla desde lejos. Ernesto sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. La había hecho él mismo para Lucía. Era de nogal, pulida con aceite natural, con una inscripción grabada en la tapa. Para que nunca olvides dónde guardar lo que de verdad importa. Dentro había una pulsera sencilla de plata que perteneció a su madre, la abuela que Lucía apenas recordaba. No era cara. No competía con las joyas que Clara había escogido para la boda. Pero era lo único que Ernesto conservaba de su madre y quería entregárselo antes de la ceremonia. Esperó casi una hora. Cuando Clara bajó, ya vestida con su traje azul oscuro, lo vio con la caja en las manos. ¿Qué es eso? Un regalo para Lucía. Clara extendió la mano. Déjame verlo. Ernesto cerró los dedos alrededor de la caja. Prefiero dárselo yo. Clara entrecerró los ojos. Ernesto, hoy no estamos para sentimentalismos baratos. Era de mi madre. Exactamente. Algo viejo. No combina con nada de lo que lleva. Por primera vez en la mañana, Ernesto no bajó la mirada. No necesita combinar. Necesita significar. Clara se quedó quieta. Durante un instante pareció sorprendida, incluso irritada. Pero había demasiada gente cerca para montar una escena. Haz lo que quieras, dijo al fin. Pero rápido. Lucía bajó minutos después. Y el mundo se detuvo para Ernesto. El vestido blanco que él había pagado en secreto caía sobre ella con una delicadeza que parecía imposible. La luz del vestíbulo tocaba el encaje de las mangas, la falda se movía apenas con cada paso, y su rostro, maquillado con suavidad, brillaba con esa mezcla de felicidad y miedo que solo tienen las novias antes de caminar hacia una vida nueva. Ernesto no pudo hablar. Lucía se acercó lentamente. «Papá, ¿te gusta?» Él tragó saliva. «Me gusta tanto que no sé cómo decirlo». Ella rió y lloró al mismo tiempo. «No llores, que me haces llorar». Él le mostró la caja. «Quería darte esto antes de irnos». Lucía la abrió. Al ver la pulsera, su expresión cambió. «Es de tu abuela». Lucía tocó la plata con cuidado. «Papá». «No es gran cosa», dijo él, casi disculpándose, «pero quería que llevaras algo de nuestra historia contigo». Lucía levantó la mirada. «Es mucho». Le tendió la muñeca para que él se la pusiera. Ernesto cerró el broche con dedos torpes. Cuando terminó, Lucía besó su mejilla. «Gracias». Clara, detrás de ellos, apretó los labios. «Muy bonito. Ahora vámonos, que vamos justos». La ceremonia fue hermosa. El jardín del salón estaba cubierto de flores blancas y ramas de olivo. Las sillas, impecablemente alineadas, formaban un pasillo hacia un arco floral que parecía sacado de un sueño. La música comenzó en el momento exacto. El aire olía a azahar, madera húmeda y perfume caro. Los invitados se pusieron de pie cuando Lucía apareció del brazo de Ernesto. Él sintió su mano aferrada a su antebrazo. «¿Estás nerviosa?», susurró. «Mucho». «Respira conmigo». Caminaron despacio. Ernesto no miró a los invitados. No miró a Clara. No miró a la familia de Adrián. Solo miró hacia adelante, hacia el hombre que esperaba a su hija junto al altar. A mitad del pasillo, Lucía apretó más fuerte su brazo. «Papá». «Sí. Gracias por todo». Ernesto sintió que el pecho se le abría.
No sabía exactamente qué quería decir ella con todo. Quizá hablaba de su vida entera. Quizá de aquel instante. Quizá solo era una frase de hija emocionada. Pero le bastó. Cuando llegaron al altar, Adrián recibió la mano de Lucía con solemnidad. Ernesto lo miró a los ojos. «Cuídala», dijo. Adrián asintió. «Lo haré, don Ernesto». Entonces Ernesto besó la frente de su hija y se apartó. Durante la ceremonia, se sentó en la segunda fila. No en la primera. Clara ocupaba un lugar junto a los padres de Adrián. Nadie pareció notar la ausencia del padre de la novia en el sitio principal. O quizás sí lo notaron, pero eligieron no incomodarse. Ernesto escuchó los votos con los ojos húmedos. Lucía habló de amor, de respeto, de construir juntos. Adrián prometió acompañarla, escucharla, proteger sus sueños. Cada palabra era hermosa, pero Ernesto no pudo evitar sentir un miedo silencioso. Porque las promesas son fáciles cuando todos miran. Lo difícil es cumplirlas cuando nadie aplaude. Después llegó la recepción. El salón brillaba. Las luces colgaban como estrellas cálidas del techo alto. Las mesas estaban decoradas con flores blancas, velas y pequeños detalles dorados. La música envolvía el aire con elegancia. Los camareros se movían con precisión. Los invitados murmuraban elogios. Clara se superó. ¡Qué boda tan preciosa! No escatimaron en nada. Se nota el nivel de la familia de la novia. Ernesto escuchaba esas frases desde su mesa lateral, con una sonrisa discreta. No le molestaba que no supieran. Eso se repetía. No le molestaba. Pero algo dentro de él empezaba a cansarse de mentirle a su propio dolor. En la mesa principal, Clara reía con los padres de Adrián. Lucía miraba de vez en cuando hacia donde estaba su padre, como si algo le incomodara, pero cada vez que intentaba levantarse, alguien la detenía, una foto, un brindis, una felicitación, una indicación de Clara. Ernesto comió poco. Una tía de Clara, sentada a su lado, le dijo: «Tu esposa ha hecho maravillas. Debes sentirte orgulloso de ella». Él miró el salón. Cada lámpara, cada flor, cada detalle pagado con sus manos. «Sí», respondió suavemente. «Es una boda hermosa». La mujer, sin notar el matiz, siguió comiendo. La noche avanzó entre brindis, bailes y fotografías. Ernesto bailó con Lucía durante la canción del padre y la hija. Fue un momento breve, demasiado breve. Ella apoyó la cabeza en su hombro como cuando era niña. «Perdón por la mesa», susurró. Ernesto se tensó. «¿Qué?» Me enteré tarde. Mamá dijo que ya estaba organizado y que no quería conflictos. Él cerró los ojos un instante. «No importa». Lucía se apartó un poco para mirarlo. «Sí importa». La música seguía. Alrededor, los invitados sonreían y grababan con sus teléfonos. Ernesto no quería que aquel momento se llenara de tristeza. «Hoy sé feliz», dijo. «Mañana hablamos de lo demás». Lucía tragó saliva. «A veces siento que no sé cómo hablar contigo sin que mamá esté en medio». Ernesto sintió un dolor profundo. «Yo siempre estoy donde puedas encontrarme». Ella quiso decir algo más, pero la canción terminó. Los invitados aplaudieron. Clara apareció de inmediato. «Precioso, precioso». «Lucía, ven, faltan fotos con la familia de Adrián». Y se la llevó. Ernesto volvió a su mesa. Fue entonces cuando comenzó el brindis final. Clara tomó el micrófono con una copa de champán en la mano. Todos callaron poco a poco. Lucía y Adrián estaban de pie junto a la mesa principal. Ernesto levantó la mirada.
Al principio, Clara habló con elegancia. Agradeció a los invitados. Habló del amor. De la unión de dos familias. De los sueños de una madre. De lo orgullosa que estaba de Lucía. Ernesto escuchaba en silencio. Entonces Clara sonrió de una manera que él conocía demasiado bien. Antes de brindar por mi hija, quiero agradecer a quienes hicieron posible esta boda, porque no todos en esta familia han sabido estar a la altura. El aire cambió. Ernesto sintió que el pasado y el presente se juntaban en un solo punto. La frase que ya conocemos cayó sobre el delante de todos. Mi hija merece lo mejor. Y hoy lo tiene. Tiene un esposo preparado, una familia política seria y un futuro que, gracias a Dios, no dependerá de hombres sin ambición. Lucía palideció. Mamá. Pero Clara siguió. Porque yo cometí un error. Me casé con un hombre bueno, sí, pero bueno no siempre significa útil. Los invitados contuvieron la respiración. Ernesto miró sus manos. La tía sentada a su lado dejó la copa sobre la mesa con cuidado. Como si el cristal pudiera romperse solo por la tensión. Ernesto siempre fue sencillo, continuó Clara. Demasiado sencillo. Un hombre que se conformaba con poco. Que nunca entendió lo que significa construir una vida grande. Y aunque hoy está aquí, como corresponde, todos sabemos que esta celebración no habría sido posible si dependiera de él. Lucía dio un paso hacia ella. Mamá, basta. No, hija. Hoy también es un día para decir verdades. Tu padre te quiere, nadie lo niega. Pero querer no paga salones, ni banquetes, ni vestidos, ni músicos, ni flores. Querer no abre puertas. Querer no construye futuro. Ernesto cerró los ojos. El salón entero era una herida abierta. Podía quedarse callado. Sabía hacerlo. Lo había hecho toda la vida. Podía bajar la mirada, esperar que pasara, sonreír con humildad y dejar que todos se fueran a casa pensando que Clara había sido cruel, sí, pero quizás sincera. Podía proteger a Lucía del escándalo. Podía proteger a Clara de la vergüenza. Podía proteger la mentira una vez más. Pero entonces recordó la frase escrita por su hija en aquella fotografía. Papá, tú arreglas todo. Y comprendió algo con una claridad brutal. A veces, arreglar no significa callar. A veces, arreglar significa impedir que la mentira siga sosteniendo una casa podrida. Ernesto se puso de pie. No lo hizo de golpe. No buscó dramatismo. Simplemente se levantó. Pero el gesto bastó para que varias cabezas giraran. Clara lo vio y apretó el micrófono. Ernesto, por favor, no hagas una escena. Él caminó hacia el centro del salón. Cada paso parecía resonar más que la música, más que los murmullos, más que su propio corazón. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá. Ernesto se detuvo frente a Clara. No le quitó el micrófono. No alzó la voz. Solo la miró como no la había mirado en años, sin miedo. Tenés razón en una cosa, Clara, dijo. El salón quedó absolutamente quieto. Querer no paga salones, ni banquetes, ni vestidos, ni músicos, ni flores. Clara sonrió, creyendo por un instante que él estaba aceptando la humillación. Al menos lo reconoces. Ernesto asintió lentamente. Sí. Lo reconozco. Luego metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó el sobre marrón. La sonrisa de Clara empezó a desaparecer. Por eso traje esto. Un murmullo recorrió el salón. Ernesto abrió el sobre con calma. Sacó el primer documento. Contrato de reserva del Salón Los Naranjos de San Gabriel.
Firmado hace 8 meses. Responsable del pago, Ernesto Salvatierra. El rostro de Clara perdió color. ¿Qué estás haciendo? Él sacó otro papel. Anticipo del banquete para 200 invitados. Pagado en 3 cuotas. Cuenta emisora, Ernesto Salvatierra. Lucía se llevó una mano a la boca. Adrián miró a su esposa, luego a Ernesto. Papá, susurró Lucía. Ernesto no la miró todavía. Si lo hacía, tal vez se quebraría. Sacó otro comprobante. Vestido de novia. Boutique Amalia Novias. Pago completo realizado el día que Lucía lloró frente al espejo porque pensó que tendría que elegir otro. Lucía soltó un sollozo. Clara bajó el micrófono, pero Ernesto continuó. Su voz no temblaba. No era fuerte, pero llegaba a todos porque nadie se atrevía a respirar. Flores. Fotógrafo. Música. Iluminación. Pastel. Decoración. Hotel. Regalos para invitados. Todo está aquí. Dejó los papeles sobre una mesa cercana. No lo digo para cobrarlo. No lo digo para que me aplaudan. No lo digo para arruinar la boda de mi hija. Miró por fin a Lucía. Lo digo porque tu madre acaba de usar mi silencio para enseñarte una mentira delante de todos. Y eso ya no puedo permitirlo. Clara reaccionó como quien vuelve a encontrar el suelo bajo sus pies. Esto es ridículo, dijo, intentando reír. Sí, quizá hiciste algunos pagos menores, pero la organización, los contactos, el nivel de esta boda. El nivel no lo discuto, interrumpió Ernesto. Siempre supiste organizar cosas hermosas. Eso nunca te lo negué. La frase, lejos de ayudarla, la dejó sin respuesta. Porque Ernesto no la estaba atacando con rabia. La estaba desarmando con verdad. Durante años, continuó él, te dejé brillar. No porque yo fuera inútil. No porque no tuviera ambición. Sino porque creí que amar también era sostener desde atrás. Me equivoqué en una cosa, permitir que confundieras mi apoyo con inferioridad. Clara apretó la mandíbula. No vas a convertirte en víctima en la boda de nuestra hija. No, dijo Ernesto. Hoy dejo de serlo. El silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Lucía caminó hacia la mesa y tomó uno de los recibos con manos temblorosas. Lo leyó. Luego tomó otro. Y otro. Sus lágrimas caían sobre el papel. Mamá, dijo con una voz rota. ¿Tú sabías? Clara abrió la boca. Lucía, las cosas no son tan simples. ¿Sabías? Clara miró alrededor. Todos la observaban. Los padres de Adrián, sus clientes, sus primas, sus amigas, los camareros, los músicos. Su mundo de apariencias se estaba resquebrajando en el escenario más público posible. Tu padre exagera, dijo al fin. Él siempre ha sido melodramático. Lucía levantó un comprobante. Aquí está su nombre. Yo organicé esta boda. Él la pagó. Sin mí esto habría sido vulgar. Lucía dio un paso atrás, como si aquella frase la hubiera golpeado físicamente. ¿Vulgar? ¿El amor de papá te parece vulgar? Clara perdió la paciencia. Tu padre nunca entendió nada. Yo fui quien te abrió puertas. Yo fui quien te enseñó a no conformarte. Yo fui quien evitó que terminaras pensando pequeño como él. Ernesto cerró los ojos. Ahí estaba. La verdad desnuda. Sin maquillaje. Sin protocolo. Sin copa de champán. Lucía miró a su madre con una tristeza inmensa. No, mamá. Tú me enseñaste a mirar hacia arriba,
pero papá me enseñó a no pisar a nadie para hacerlo. Clara se quedó inmóvil. Adrián se acercó a Lucía y le tomó la mano. Lucía. Ella apretó sus dedos, pero no apartó los ojos de su madre. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué necesitabas humillarlo hoy? Clara tragó saliva. Por primera vez en años, no tenía una frase preparada. ¿Por qué?, empezó. Porque era hora de que entendieras que no podías depender de él. Lucía soltó una risa breve, dolorosa. Mamá, él nunca me pidió que dependiera de él. Solo estuvo. Siempre estuvo. Se volvió hacia Ernesto. Y yo dejé de verlo. Aquella frase sí rompió a Ernesto. No lloró con ruido. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas y bajó la cabeza. Lucía se acercó a él. Perdóname, papá. Ernesto negó con suavidad. No hoy, mi niña. Hoy no cargues con eso. Sí, hoy, dijo ella. Porque hoy entendí que me acostumbré a que estuvieras en silencio. Y confundí tu silencio con falta de importancia. El salón entero seguía callado. Lucía tomó el micrófono de la mano de su madre. Clara intentó retenerlo, pero la joven la miró con una firmeza nueva. Dámelo, mamá. Clara soltó el micrófono. Lucía respiró hondo. Tenía el rostro mojado, pero su voz salió clara. Perdona a todos por este momento. Yo no quería que mi boda se convirtiera en esto. Pero quizá tenía que pasar. Porque durante mucho tiempo en mi familia se contó una historia incompleta. Miró a Ernesto. Mi padre no es un hombre inútil. Mi padre es el hombre que se levantaba antes que todos. El que me llevaba al colegio. El que arreglaba mis juguetes. El que me esperaba despierto cuando volvía tarde. El que me enseñó que las cosas rotas no pierden valor. El que me dio calma cuando en esta casa todo parecía medirse por dinero, apariencia o prestigio. Clara intentó intervenir. Lucía, basta. Pero Lucía no se detuvo. No, mamá. Basta, dijiste tú muchas veces cuando alguien quería hablar de verdad. Hoy voy a hablar yo. Los invitados comenzaron a murmurar, pero no con morbo. Había algo distinto en el ambiente, una especie de justicia tardía abriéndose paso. Lucía levantó la muñeca y mostró la pulsera de plata. Esta pulsera era de mi abuela. Mi padre me la dio hoy. Me dijo que era para llevar algo de nuestra historia conmigo. Y ahora entiendo que nuestra historia no era la versión brillante que me contaron. Nuestra historia también son sus manos cansadas, sus renuncias, sus silencios, sus sacrificios. Se volvió hacia Adrián. Y si hoy comienzo una familia, quiero que sea sobre esa verdad. No sobre apariencias. Adrián asintió, conmovido. Así será. Lucía miró de nuevo a los invitados. Quiero brindar. Pero no por el lujo de esta boda. No por las flores, ni por la música, ni por el salón. Quiero brindar por el hombre que me enseñó que amar no es dominar, ni humillar, ni borrar al otro. Amar es estar. Y mi padre estuvo siempre. Entonces alzó la copa. Por mi papá, Ernesto Salvatierra. Durante un segundo, nadie se movió. Luego don Mateo, que estaba al fondo del salón, se puso de pie y levantó su copa. Por Ernesto. Después lo hizo una prima. Luego un tío. Luego los padres de Adrián. Luego los amigos de Lucía. Una ola lenta de personas se fue levantando, copa en mano, hasta que casi todo el salón estaba de pie. Por Ernesto. Por don Ernesto. Por el padre de la novia. Los aplausos comenzaron suaves, casi tímidos, pero crecieron hasta llenar el salón entero.
Ernesto permaneció inmóvil. No sabía qué hacer con tanto reconocimiento. Le resultaba más extraño que la humillación. La vergüenza la conocía. El aplauso no. Lucía lo abrazó delante de todos. Te quiero, papá. Ernesto cerró los brazos alrededor de ella. Yo también, mi niña. Clara quedó a un lado, con la copa en la mano, el rostro rígido, la mirada perdida. Por primera vez esa noche, nadie estaba pendiente de ella. Y eso fue lo que más le dolió. Después del brindis, la boda continuó, pero ya no fue la misma. No podía serlo. Algo se había roto, sí, pero también algo había sido liberado. Lucía pidió cambiar la disposición de las mesas. Mi padre se sienta conmigo, dijo. Clara protestó en voz baja. Eso ya no tiene sentido, Lucía. No hagas otro espectáculo. Lucía la miró con calma. El espectáculo lo hiciste tú. Adrián pidió a los camareros que movieran una silla junto a los novios. Los padres de él aceptaron sin incomodidad. De hecho, su madre se acercó a Ernesto y le dijo. Su hija habló con mucho amor. Usted debe estar orgulloso. Ernesto respondió. Lo estoy. Y por primera vez en la noche, esa frase no le dolió. Durante la cena, Clara apenas habló. Varias personas que antes la rodeaban comenzaron a tratarla con una cortesía distante. Nadie la insultó. Nadie la atacó. Pero el respeto automático que siempre había exigido parecía haberse evaporado. La verdad no siempre destruye con ruido. A veces simplemente apaga la luz falsa que hacía brillar a ciertas personas. Cerca de medianoche, Ernesto salió al jardín para tomar aire. Las luces colgaban entre los árboles. La música llegaba desde el salón como un recuerdo lejano. Se sentó en un banco de piedra y apoyó las manos sobre las rodillas. Estaba agotado. No victorioso. No feliz del todo. Solo agotado. Había esperado años para ser visto, pero nunca había imaginado que sucedería así, en medio de lágrimas, papeles y una herida pública. Don Mateo apareció con 2 copas de agua. No traje champán porque ya tuvimos suficiente teatro. Ernesto soltó una risa cansada. Gracias. Mateo se sentó a su lado. ¿Hiciste bien? No lo sé. Sí lo sabes. Ernesto miró hacia el salón. A través de los ventanales vio a Lucía bailando con Adrián. Esta vez sonreía de verdad. No quería arruinarle la boda. No la arruinaste. Le devolviste algo que necesitaba antes de empezar su matrimonio. ¿Qué cosa? Mateo bebió un sorbo de agua. La verdad sobre el amor. Ernesto no respondió. Minutos después, Clara apareció en el jardín. Don Mateo se levantó. Voy a ver si todavía queda pastel. Ernesto supo que el viejo lo dejaba solo a propósito. Clara se acercó despacio. Ya no caminaba con la misma seguridad. Seguía impecable, pero algo en ella parecía desordenado por dentro. Supongo que está satisfecho, dijo. Ernesto miró al frente. No. Ella rió con amargura. Claro. Ahora vas a fingir humildad. No estoy satisfecho, Clara. Estoy triste. La respuesta la descolocó. Me expusiste delante de todos. Él giró lentamente hacia ella. Tú me expusiste primero. Era un brindis. Era una ejecución. Clara apretó los labios. Durante años, Ernesto habría suavizado la frase. Habría añadido quizá, tal vez, no lo digo mal. Pero ya no. Clara cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te pida perdón?
Ernesto la miró con una calma que a ella le resultó insoportable. No quiero nada que tengas que fingir. Esa frase la golpeó más que cualquier reproche. Ernesto. Era extraño oír su nombre en su boca sin desprecio. Él esperó. Clara bajó la vista. Yo, no sabía que habías pagado tanto. Lo sé. Debiste decírmelo. ¿Para qué? ¿Para qué lo usaras? ¿Para qué lo convirtieras en otra forma de control? ¿Para qué me dijeras que lo hice mal, que pagué de más, que no entendía el nivel del evento? Clara no respondió. Porque ambos sabían que eso habría ocurrido. Ernesto respiró hondo. Durante años pensé que el problema era que no me veías. Hoy entendí que sí me veías. Solo que elegiste mirar hacia otro lado. Clara levantó los ojos. Por un instante pareció humana, cansada, envejecida. Yo también sacrifiqué cosas. No lo niego. Construí una empresa, sostuve una imagen, abrí puertas para esta familia. Sí. Entonces, ¿por qué parece que yo soy la única mala? Ernesto guardó silencio unos segundos. Porque tus sacrificios siempre exigieron aplausos. Los míos exigieron silencio. Y cuando el silencio dejó de servirte, lo convertiste en prueba de que yo no valía. Clara se quedó sin palabras. Desde el salón llegó una explosión de risas. Alguien había puesto una canción más alegre. La vida seguía, indiferente a los derrumbes privados. No sé cómo arreglar esto, dijo Clara al fin. Ernesto miró las luces entre los árboles. Yo tampoco. Ella se acercó un poco. Podemos intentarlo. Hace años, esas palabras habrían sido suficientes. Ernesto habría tomado su mano, habría buscado terapia, habría prometido cambiar lo que no necesitaba cambiar, habría confundido una grieta en el orgullo de Clara con arrepentimiento. Pero esa noche ya no era el mismo hombre. No, dijo suavemente. Clara parpadeó. No. No quiero seguir casado así. El rostro de Clara se endureció por instinto. ¿Me estás dejando en la boda de nuestra hija? No. Tú me dejaste muchas veces, Clara. En cada burla. En cada desprecio. En cada cena donde me convertiste en chiste. En cada momento en que le enseñaste a Lucía que su padre era menos. Yo solo estoy dejando de esperar que vuelvas. Ella respiró con dificultad. Estás tomando una decisión por despecho. No. Por dignidad. La palabra quedó entre ellos como una puerta cerrándose. Clara quiso hablar, pero no pudo. Quizá porque sabía que cualquier argumento sonaría pequeño frente a esa verdad. Ernesto se puso de pie. Mañana hablaré con un abogado. No voy a pelear por destruirte. No voy a buscar venganza. Solo quiero lo justo y una vida donde no tenga que pedir permiso para existir. Clara lo miró como si no lo reconociera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a tu taller? ¿Vivir entre muebles viejos? Ernesto sonrió apenas. Sí. Entre cosas que todavía pueden repararse. La dejó sola en el jardín. No con crueldad. No con triunfo. Solo con el silencio que ella había usado durante años, pero ahora convertido en espejo. Cuando volvió al salón, Lucía lo vio entrar y fue hacia él. ¿Estás bien? Ernesto miró a su hija. Su niña. Su novia. La mujer que empezaba otra vida con lágrimas recientes y una verdad nueva. Estoy empezando a estarlo. Lucía lo abrazó. No quiero perderte. Él acarició su cabello. No me perdiste. Solo tenemos que aprender a encontrarnos sin gritos alrededor. Ella asintió contra su pecho. Voy a hacerlo mejor. Los dos.
La fiesta terminó cerca de las 3 de la mañana. Los invitados se fueron con comentarios bajos, miradas largas y una historia que seguramente contarían durante años. Pero a Ernesto ya no le importaba lo que dijeran. Antes de irse, Lucía lo acompañó hasta la entrada del salón. «Papá, espera». Corrió hacia una mesa y volvió con su ramo de novia. En lugar de lanzarlo a sus amigas, se lo entregó a él. Ernesto se sorprendió. «Lucía, eso no es para mí». «Sí es para ti». «Pero la tradición». «Hoy cambiamos varias tradiciones». Él tomó el ramo con torpeza. Lucía sonrió entre lágrimas. «Para que te lleves algo bonito de este día». Ernesto miró las flores blancas. Las mismas que había pagado en silencio. Pero ahora ya no eran un secreto. «Gracias, mi niña». Adrián se acercó y le tendió la mano. «Don Ernesto, quiero que sepa que lo que pasó hoy no cambia lo que siento por Lucía. Pero sí me enseña algo. Prometo no olvidarlo». Ernesto estrechó su mano. «No prometas perfecto. Promete honesto». Adriana sintió. Honesto. Cuando Ernesto salió del salón, el aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro. Llevaba el ramo en una mano y el sobre marrón en la otra. Don Mateo lo esperaba junto al coche. ¿Te llevo? Ernesto miró hacia la ciudad dormida. No. Quiero caminar un poco. Es lejos. Lo sé. Mateo lo estudió en silencio y luego asintió. Entonces camina derecho. Ernesto sonrió. Eso intento. Caminó durante casi una hora. Las calles estaban vacías, húmedas por el rocío. En algunos balcones aún quedaban luces encendidas. Una panadería comenzaba a preparar el primer pan del día. El mundo amanecía sin saber que Ernesto Salvatierra había recuperado algo que creía perdido para siempre. No su dinero. No su orgullo herido. Sino su voz. En los meses que siguieron, la separación fue inevitable. Clara intentó al principio controlar el relato. Dijo que Ernesto había montado una escena, que estaba resentido, que se había vuelto inestable con la edad. Pero demasiadas personas habían estado allí. Demasiados habían visto los papeles, la calma de él, la crueldad de ella. La versión de Clara ya no encontraba el mismo eco. Su empresa no cayó de un día para otro, pero perdió algo más importante que clientes, perdió la imagen impecable que la sostenía. Algunas familias dejaron de contratarla. Otras siguieron, porque el mundo no siempre castiga como debería. Pero Clara ya no entraba en los salones con la misma invulnerabilidad. Lucía, por su parte, comenzó a visitar a su padre cada semana. Al principio era incómodo. Se sentaban en el taller, entre olor a madera y barniz, sin saber cómo llenar tantos años de silencios heredados. Ella le llevaba café. Él le mostraba piezas en restauración. A veces hablaban de la boda. A veces no. Un día, Lucía encontró la foto vieja pegada en la pared. La de ella con 6 años, cubierta de barniz. Leyó la frase escrita detrás. «Papá, tú arreglas todo». Se quedó mirándola largo rato. «Qué injusta fui contigo», dijo. Ernesto dejó la herramienta sobre la mesa. «Fuiste una hija atrapada entre 2 versiones. Pero elegí creer la más cómoda. Ahora puedes elegir distinto». Lucía lloró. Él la abrazó. Y esa vez no dijo «no pasa nada». Dijo: «Pasó. Pero estamos aquí». Esa fue la primera reparación verdadera. No de una mesa. No de una silla. De un vínculo. Con el dinero que le quedó después de la separación y algunos encargos importantes que llegaron gracias a personas que habían conocido su historia,
Ernesto amplió el taller. No mucho. Lo suficiente para abrir una pequeña escuela de restauración 2 tardes por semana. Enseñaba a jóvenes, jubilados, personas que querían trabajar con las manos o simplemente aprender a tener paciencia. En la entrada colocó un letrero de madera hecho por él. Nada roto pierde su valor por estar roto. La frase empezó a circular por el barrio. Algunos entraban solo para leerla. Otros preguntaban por clases. Otros llevaban muebles viejos con historias familiares. Ernesto los recibía siempre con calma. Pero ya no con la postura encogida de antes. Su espalda parecía más recta. Su voz, más firme. Un año después de la boda, Lucía llegó al taller con una noticia. Estaba embarazada. Ernesto se quedó inmóvil, con una brocha en la mano. ¿De verdad? Ella asintió, llorando y riendo. Vas a ser abuelo. Ernesto dejó la brocha, se limpió las manos en el delantal y abrazó a su hija con cuidado, como si el futuro estuviera creciendo entre los dos. Entonces hay que hacer una cuna, dijo. Lucía rió. Sabía que ibas a decir eso. Pero no cualquier cuna. Claro que no. Durante meses trabajó en ella. Eligió madera noble, suave, resistente. Lijó cada borde hasta que no quedó ninguna aspereza. Grabó en un lateral una pequeña rama de olivo, como las flores de aquella boda, pero esta vez sin dolor. Cuando nació la niña, Lucía la llamó Elena. El segundo nombre fue Esperanza. Clara conoció a su nieta en el hospital. Llegó elegante, con un regalo caro y una expresión contenida. Ernesto estaba allí, sentado junto a la ventana, sosteniendo a la bebé en brazos. Por un instante, Clara se detuvo en la puerta. La imagen parecía pertenecerle a otra vida. Lucía la saludó con distancia, pero sin crueldad. Clara se acercó a la cuna y miró a la niña. Es hermosa. Sí, dijo Ernesto. No hubo reproches. No hubo reconciliación milagrosa. La vida real no siempre ofrece finales limpios. Clara seguía siendo Clara, aunque algo más silenciosa. Ernesto ya no la odiaba, pero tampoco necesitaba que cambiara para poder vivir. Ese fue su verdadero triunfo. Una tarde, cuando Elena tenía 6 meses, Lucía visitó el taller. La bebé dormía en su cochecito mientras Ernesto enseñaba a un alumno a reparar una pata rota. No la fuerces, decía. La madera se resiste cuando uno quiere dominarla. Primero hay que entender por dónde se quebró. Lucía, desde la puerta, escuchó la frase y sonrió con tristeza. Cuando el alumno se fue, ella se acercó. A veces creo que hablas de personas y finges hablar de muebles. Ernesto sonrió. A veces. Lucía miró alrededor, las herramientas, las piezas antiguas, la luz cálida entrando por la ventana, el letrero de la entrada. Este lugar se siente como tú. ¿Viejo y lleno de polvo? Firme. Tranquilo. Verdadero. Ernesto bajó la mirada, conmovido. Lucía se sentó frente a él. Papá, he pensado mucho en la boda. Yo también. Durante un tiempo me dolió recordarla. Sentía vergüenza. Pero ahora, creo que fue el día en que empecé a ver de verdad. Ernesto asintió lentamente. A veces la verdad llega vestida de dolor. ¿Perdonaste a mamá? Él tardó en responder. Miró a Elena dormir, con sus manitas cerradas y su respiración pequeña. La perdoné lo suficiente para no cargarla encima. No lo suficiente para volver al lugar donde me rompí. Lucía tomó su mano. Quiero que Elena crezca sabiendo quién eres. Ernesto sonrió. Entonces tráela seguido. Le enseñaré a lijar cuando pueda sostener una lija. Primero que aprenda a caminar.
Cada cosa a su tiempo. Los dos rieron. Y en esa risa había algo que durante años había faltado: paz. La última vez que Ernesto vio a Clara en un evento familiar, Elena cumplía 3 años. La celebración fue pequeña, en el jardín de Lucía y Adrián. Había globos, una tarta casera, niños corriendo y música suave. Nada lujoso. Nada diseñado para impresionar. Clara llegó con un vestido impecable y un paquete enorme. Saludó a todos con corrección. Al ver a Ernesto sentado bajo un árbol, se acercó. «¿Te ves bien?», dijo. Él la miró. «Estoy bien». Clara observó a Elena, que corría detrás de una pelota. «Lucía se parece más a ti de lo que pensé». Ernesto siguió la mirada de Clara. Siempre se pareció a los dos. Solo necesitaba elegir qué partes alimentar. Clara recibió la frase en silencio. «He querido decirte algo muchas veces», murmuró. Ernesto esperó. «No sé si supe quererte». Él no respondió enseguida. El viento movió las hojas del árbol. Elena reía a lo lejos. Lucía cortaba la tarta junto a Adrián. «Quizás sí», dijo Ernesto al fin. «Pero no supiste respetarme». Y sin respeto, el amor se vuelve una habitación sin aire. Clara cerró los ojos un segundo. «Lo sé». Por primera vez, Ernesto le creyó. No porque eso cambiara el pasado, sino porque ya no necesitaba cambiarlo. Elena corrió hacia él. «Abuelo. Ven. Mamá dice que soplamos las velas». Ernesto se levantó con una sonrisa. «Ya voy, mi amor». La niña tomó su mano. Sus dedos pequeños se cerraron alrededor de los de él con absoluta confianza. Antes de irse, Ernesto miró a Clara. «Que estés bien». No era ironía. No era castigo. Era despedida. Caminó hacia la mesa con Elena saltando a su lado. Lucía lo vio acercarse y le hizo un lugar junto a ella. No al fondo. No a un lado. No en una mesa secundaria. A su lado. Cuando cantaron el cumpleaños, Ernesto miró las velas encendidas y pensó en aquella otra noche, la de la boda, cuando una llama pequeña temblaba sobre una mesa mientras Clara intentaba apagarlo delante de todos. No lo había logrado. Quizá porque algunas luces no brillan para ser admiradas. Brillan porque durante años aprendieron a resistir el viento. Elena sopló las velas con fuerza. Todos aplaudieron. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su padre por un instante breve, familiar, lleno de gratitud. Ernesto cerró los ojos. Y esta vez no pensó en todo lo que había perdido. Pensó en lo que había recuperado. Su voz. Su dignidad. Su hija. Su paz. Porque la justicia no siempre llega como una sentencia ni como una venganza espectacular. A veces llega en forma de una silla ocupada al lado de quienes amas. En una nieta que te toma de la mano. En un taller donde las cosas rotas vuelven a sostener peso. En la libertad tranquila de no tener que demostrarle nada a quien nunca quiso verte. Y Ernesto Salvatierra, el hombre que una vez fue humillado en la boda de su hija, terminó entendiendo la verdad más importante de su vida. Que no hay desprecio capaz de destruir a un hombre que, aún roto por dentro, decide no dejar de ser bueno. Pero aprende, al fin, a no dejar que su bondad sea usada como cadena.